Bueno, el equilibrio ácido-base voy a hablar es, como sabemos, es un estado de homeostasis donde el organismo, por distintos mecanismos fisiológicos, busca mantener la concentración de protones dentro de un rango compatible con la vida. Vamos a comenzar hablando un poco de la etapa preanalítica, donde el equipo que utilizamos es el COBAS B221, el cual es un equipo que tiene como principio la medición o principio de electrodo ion selectivo, el cual transforma la actividad de un ion disuelta en una solución en un delta de potencial que puede ser medido por el equipo. ¿Qué mide el equipo? Mide la concentración de protones, la presión de oxígeno y la presión de dióxido de carbono en lo referido a gases. También mide el ionograma, sodio, cloro y potasio. También mide glucosa y lactato. Y calcula a partir de la concentración de protones como el menos logaritmo de la misma, el pH. También calcula el bicarbonato, el exceso de base y la saturación de oxígeno. En caso de pacientes ambulatorios, la muestra no requiere ayuno previo, por lo tanto se puede realizar en cualquier momento del día. Y en caso de pacientes internados se debe tener en cuenta principalmente si está asistido por aspiración ventilatoria, asistido ventilatoriamente, ya que se debe tener en cuenta que debe pasar al menos 30 minutos luego de la obtención de la muestra para obtener resultados acordes a la clínica. En cuanto a la etapa preanalítica, debemos tener en cuenta que la muestra debe ser procesada lo posible antes de los 30 minutos. Algunos autores recomiendan dentro de los 15 minutos. Y antes de introducir el equipo, se debe homogeneizar la muestra por inversión unas 5 veces para asegurar que toda la muestra sea representativa y se distribuya homogéneamente dentro de la jeringa. Y luego por frotación entre las dos manos. En lo posible, también se deben eliminar las primeras 2 gotas para asegurar eliminar cualquier burbuja de aire que haya quedado en la jeringa. Bueno, como conocemos, el pH se determina mediante la ecuación de Henderson, donde por distintos métodos, por distintos cálculos, se obtiene que es igual a 6,1 más el logaritmo de la concentración de bicarbonato dividido 0,03 por la presión de dióxido de carbono. A simple vista vemos que el pH es directamente proporcional a la concentración de bicarbonato, mientras que es inversamente proporcional a la concentración de dióxido de carbono. Lo primero que debemos tener en cuenta es identificar el tipo de trastorno que presenta el paciente, saber si la compensación es adecuada y conocer la causa del trastorno ácido-base mediante la utilización de historias clínicas. Aquí vemos el pH normal, que es de 7,35 a 7,45. Un pH bajo indica acidosis, acompañado de bicarbonato bajo, estamos en presencia de una acidosis metabólica. Caso contrario, en el caso de una acidosis, pero con presión de dióxido de carbono alta, estamos frente a una acidosis, eh, em- eh, una acidosis respiratoria, mientras que si el pH es elevado, alcalosis con bicarbonato alto, alcalosis metabólica, mientras que si la alcalosis va acompañada de presión de dióxido de carbono baja, tenemos una alcalosis ventilatoria o respiratoria. A ver si le puedo... No. ¿No? ¿Pusiste compartir una pantalla, sí? Aquí compartir. Estás compartiendo eso. Ahí está. Bueno, Sí, Luca, nunca se dejó de ver. Se ve súper. bueno, gracias. Bueno, vamos a repasar un poco los valores normales en sangre arterial. El pH es de 7,35 a 7,45, la presión de dióxido de carbono de 35 a 45 milímetros de mercurio, la presión de oxígeno de 80 a 100 milímetros de mercurio y el bicarbonato de 22 a 26 mil equivalentes litros. Observamos una leve disminución de estos valores en el pH, mientras que en la presión de oxígeno se observa una mayor disminución en lo que es respecto a sangre venosa. Asimismo, la presión de dióxido de carbono es un poco mayor en la sangre venosa comparando a la arterial, mientras que el bicarbonato no es mayor.
Bueno, una cosa además de tener en cuenta principalmente en pacientes de cuidados intensivos es el parámetro de la fracción inspirada de oxígeno, que es la concentración de oxígeno en la mezcla de gases que respira una persona. Vemos que este valor es de 0,21 o 21% en el caso de estar mediante la ventilación natural, digamos, pero en pacientes internados la fracción inspirada de oxígeno varía de acuerdo a el grado de oxígeno que le estén suministrando. Este valor generalmente aparece en la pantalla de los monitores de los equipos y va a permitir calcular la PAFI, que es la comparación entre el nivel de oxígeno en la sangre y la concentración de oxígeno que respira una persona, y se calcula como la presión de oxígeno dividida la fracción inspirada de oxígeno, y me permite evaluar en los pacientes internados, principalmente con soporte de ventilación, permite evaluar el estado de respuesta a la oxigenoterapia, es decir, la efectividad de la oxigenación pulmonar hacia la persona, siendo un valor normal mayor a 300 milímetros de mercurio. Vamos a ver un poco la regulación. Como mencioné anteriormente, el normal funcionamiento celular requiere mantener siempre la concentración de protones en sangre en los límites muy estrechos. El pH compatible con la vida va desde 6,8 a 7,8 y valores fuera de este rango son prácticamente mortales para el paciente. Hay que aclarar también que el organismo, por condiciones fisiológicas, está más preparado para soportar una acidosis en lugar de una alcalosis, ya que se producen mayormente procesos fisiológicos que tienden a acumular ácidos, como por ejemplo el metabolismo de hidratos de carbono, donde algunos de los productos son el lactato o los cetoácidos, también el metabolismo de las proteínas o la respiración aerobia para obtener energía. ¿Cómo se controla estos mecanismos? Principalmente rápidamente por buffers, donde uno de los principales es el dióxido de carbono bicarbonato. Aquí tenemos, por ejemplo, que frente a una acidosis, una acumulación de protones, va a reaccionar con bicarbonato para formar ácido carbónico, y por la anhidrasa carbónica se va a descomponer en dióxido de carbono y agua, donde ese dióxido de carbono se va a eliminar por el pulmón. Toda esta primera parte de la ecuación es controlada por el pulmón, mientras que esta segunda parte de la ecuación es controlada por los riñones. Por lo tanto, ambos órganos deberían funcionar correctamente para regular y mantener el pH fisiológico. Otro buffer es la hemoglobina, donde, por ejemplo, el dióxido de carbono cercano a los tejidos ingresa al glóbulo rojo, es transportado, reacciona con agua. Otra vez, por la anhidrasa carbónica, se forma ácido carbónico, se descompone en protón y bicarbonato, el cual se intercambia con cloruro a la sangre, y ese protón se une a hemoglobina, neutralizando en este caso una posible acidosis. Y otro mecanismo regulador es el intercambio iónico entre el líquido extracelular y el líquido intracelular. Por lo tanto, siempre al evaluar un estado ácido-base debemos tener presente el ionograma para corroborarlo con los gases obtenidos. Tenemos otros tipos de regulación, que tenemos la eliminación de dióxido de carbono a través de la ventilación, el cual es un mecanismo rápido mediante el pulmón, y la regulación renal a través de dos mecanismos, principalmente la excreción de protones en los túbulos renales y la reabsorción de bicarbonato, donde por cada protón excretado se genera un ion bicarbonato en plasma, y este es un proceso lento que demora 24 o 48 horas, a veces más. Y en todo trastorno ácido básico se producen respuestas compensatorias. En el caso de los renales se producen trastornos compensatorios respiratorios, y en los respiratorios se producen eh, compensaciones metabólicas, que todos buscan mantener el pH dentro del rango fisiológico. Detallando cada una, vamos por la acidosis metabólica, que es una ganancia de ácidos no volátiles o pérdida de bicarbonato. Cuando nos referimos a ácidos no volátiles, nos referimos a aquellos ácidos que no tienen como producto final la formación de dióxido de carbono, por lo tanto no pueden ser eliminados por el pulmón y deben ser eliminados por riñón. Entonces, esta pérdida de bicarbonato genera una disminución en el pH, y consecuentemente, para compensar, va a generar una disminución en la presión de dióxido de carbono.
la cual se la calcula la presión de dióxido de carbono esperada por la siguiente fórmula. Si cae dentro de ese rango, decimos que es un trastorno simple, mientras que si cae por fuera de esa ecuación, estamos en presencia de un trastorno mixto. Una cosa a tener en cuenta aquí en la acidosis metabólica es el anión gap o anión restante, que permite diferenciar las acidosis metabólicas. Esta representa los aniones habitualmente no medidos, como proteína, fosfato, sulfato, siendo un valor normal de 12 más menos 2. Se lo calcula como la diferencia entre el sodio menos el cloro más bicarbonato, y de acuerdo al valor obtenido existen dos tipos. Si obtenemos un anión gap aumentado, o también llamada normoclorémica, es por acumulación de ácidos, mientras que si obtenemos un anión gap normal, el valor, o también llamada hiperclorémica, es por pérdida de bicarbonato. Hay un aumento de cloro en sangre, ya que como hay pérdida de bicarbonato, para compensar esa carga negativa, aumenta el cloro en sangre. Y aquí en este punto debemos medir el cation restante urinario para diferenciar si la pérdida de bicarbonato es por vía renal o vía digestiva. Algunos de los síntomas incluyen hiperpnea, que es aumento de la respiración, hipotensión o coma. Entonces, en esta tablita, en este gráfico, se muestra los tipos de acidosis metabólicas. En este caso, la normoclorémica con anión GAP aumentado. Tenemos el caso de cetoacidosis diabética, en el caso de diabetes tipo 1, ayuno prolongado, acidosis láctica, ya sea por rhabdomiólisis o por hipoxia, infarto, insuficiencia renal, principalmente porque hay un déficit en la eliminación de protones y ausencia de reabsorción de bicarbonato. En el caso de las hiperclorémicas debemos tener en cuenta también el nivel de potasio en sangre. En el caso de que tenga un potasio normal o alto, nos referimos a, por ejemplo, acidosis tubular renal tipo 4, donde aquí hay un déficit en la eliminación de protones en orina. Y si tenemos hipopotasemia, debemos evaluar el pH de la orina para decir si la eliminación del bicarbonato es por vía renal o vía digestiva. En el caso que la eliminación de bicarbonato sea por vía renal, vamos a tener que el pH es mayor a 5,5 y estamos en presencia de, por ejemplo, acidosis tubular renal tipo 1, que al igual que la 4 es por una disminución en la excreción de protones en orina, y otro tipo de acidosis tubular renal, que es la tipo 2, que en este caso es por ausencia de reabsorción de bicarbonato en sangre. Entonces ambos mecanismos van a alcalinizar la orina. Mientras que en el caso de las que tengan un pH urinario menor a 5,5, podemos asumir que la pérdida de bicarbonato es por vía digestiva, como por ejemplo diarreas. Aquí se resumen otras causas donde me pareció importante también el hiperparatiroidismo primario mencionarlo, ya que en este caso, por ejemplo, un adenoma secreta elevada cantidad de hormona paratiroidea. Esta aumenta el nivel de calcio sérico, y ese calcio sérico hace que actúe sobre el riñón, generando toxicidad a nivel de los túbulos, impidiendo la excreción correcta de protones y la reabsorción de bicarbonato, generando una acidosis metabólica. En lo referido a alcalosis metabólica, en este trastorno se caracteriza por un aumento en la concentración plasmática de bicarbonato, que va a llevar a un aumento del pH y, como método compensatorio, un aumento en la presión de dióxido de carbono. Los síntomas incluyen vómitos, edemas, deshidratación e hipertensión, y otra vez aquí tenemos la ecuación para calcular si la presión de dióxido de carbono está adecuadamente aumentada o no. En el caso de que no lo esté, estamos nuevamente en un trastorno mixto. La pérdida de protones puede realizarse por vía digestiva en el caso de los vómitos, pérdidas renales por diuréticos. Uno de los más utilizados principalmente en pacientes de cuidados intensivos es la furosemida, que es un diurético de asa, el cual inhibe la reabsorción del sodio. Entonces se estimula el sistema renina-angiotensina-aldosterona para aumentar la reabsorción de sodio, y consecuentemente va a haber una mayor excreción de protones y potasio en orina, generando una disminución de protones en sangre. Otro caso es la hipopotasemia,
Por eso al comienzo decía que es importante también evaluar siempre el ionograma acompañado de los gases, porque por ejemplo en una hipopotasemia va a haber pasaje del líquido intracelular a la sangre de potasio, entonces los protones van a ingresar a la célula, va a disminuir la cantidad de protones en sangre y además va, para mantener la electroneutralidad del medio, va a haber pasaje de bicarbonato en sangre. Entonces va a haber una disminución de protones y también va a haber un aumento de bicarbonato. Y otra cosa importante que me pareció destacar son las transfusiones masivas de sangre. Esto es básicamente porque los sachets contienen citrato y el citrato se metaboliza a bicarbonato y este va a generar un aumento a corto plazo en sangre cuando el paciente recibe múltiples transfusiones. Pasamos ahora a las ventilatorias. En el caso de acidosis ventilatoria, el trastorno primario es la elevación de la presión de dióxido de carbono debido a hipoventilación. Consecuentemente va a haber una disminución de pH y un aumento en la concentración de bicarbonato. Acá tenemos dos casos, si es aguda o crónica. Aguda es en corto tiempo, por ejemplo, un paro cardiorrespiratorio, donde la compensación se realiza por buffers, mientras que en la crónica, por ejemplo, un paciente con EPOC, donde en este caso se estimula la excreción renal de protones y consecuentemente aumenta la reabsorción renal de bicarbonato, siendo este método, como mencioné anteriormente, tardío, de 10. Los síntomas incluyen, entre algunos casos, aumento de flujo simpático, vasodilatación cerebral, edema y aumento de la presión intracraneal. Una cosa que me pareció interesante destacar es el uso de opioides, principalmente en pacientes de cuidados intensivos, ya que estos actúan sobre los receptores opioides del tronco encefálico causando hipoventilación. Uno de los más utilizados son el remifentanilo y el tramadol, que debemos tener en cuenta siempre en la dosis que se inyecta, generalmente son inyectables intramuscular, y principalmente en pacientes de uso crónico, digamos, que están hace mucho tiempo en terapia, puede generar, como ocurrió hace poco, o sea, estos días con el paciente Yancourt, que generó una rhabdomiólisis, que además de una acidosis respiratoria se acompañó de una acidosis metabólica severa. Otros casos son, como mencioné, el paro cardíaco, el POC, neumonía o derrame pleural masivo. También tenemos la alcalosis ventilatoria, que en este caso es una entidad caracterizada por la disminución de la presión de dióxido de carbono por una hiperventilación, se acompaña de un aumento en la presión en el pH, con consecuente disminución de bicarbonato como método compensatorio. Aquí también tenemos agudas y crónicas. En el caso de las agudas, principalmente se asocian a trastornos neurológicos, coma, sepsis, donde la compensación fundamental se produce por el paso de los protones celulares procedentes de tampones intracelulares a la sangre y su combinación posterior con bicarbonato para formar dióxido de carbono y agua, siendo este mecanismo rápido, mientras que en las crónicas hay disminución de la excreción renal de protones debido a la elevación de pH en las células tubulares renales, lo que provoca un aumento en la excreción de bicarbonato, siendo este mecanismo más lento. Tenemos algunos casos, por ejemplo, la hipoxia, también la sepsis, donde hay un aumento de las citoquinas proinflamatorias que actúan a nivel cerebral, eh, o mandando estímulos para generar hiperventilación. Perdón, a ver. Sí, hiperventilación. Y en el hipertiroidismo, donde se produce un aumento exacerbado del metabolismo, esto genera un aumento en el dióxido de carbono, entonces fisiológicamente el organismo está constantemente hiperventilando, lo que lleva a una disminución de la presión de dióxido de carbono. Aquí tenemos, por ejemplo, una tabla de las distintas compensaciones. Si nos acordamos, la acidosis metabólica, donde tenemos pH bajo, bicarbonato bajo y dióxido de carbono bajo, vemos que para compensar decimos que por cada 1000 equivalente litros que cae el bicarbonato debería caer la presión de dióxido de carbono 1 milímetro de mercurio. Esto es importante ya que, por ejemplo, en el caso de una acidosis respiratoria crónica, donde decimos que por cada milímetro de mercurio que sube la PCO2, el bicarbonato debería subir 0,3 equivalentes por litro. En el caso de que, por ejemplo, no suba este valor, o sea, está más disminuido de lo normal, estamos en presencia de también una acidosis metabólica,
un trastorno mixto, mientras que si, por ejemplo, ese bicarbonato está muy aumentado, estamos en presencia de una alcalosis metabólica, lo cual también estaría en presencia de trastornos mixtos, ya que hay una sobrecompensación. Y otra cosa que nunca había visto y me pareció importante incorporarlo es este mapa de ácido-base de Dubose, el cual es una manera esquemática donde se grafica el bicarbonato en función del pH arterial, y es una manera gráfica de visualizar si es un trastorno simple o un trastorno mixto. Define los límites de confianza en 95% de los trastornos ácido-base simple y asume que los valores que caen, por ejemplo, 7,2 con un bicarbonato de 8, una acidosis metabólica, mientras que si cae por fuera de la zona gris, se asume que es un probable trastorno mixto. Como conclusiones, entonces, debemos siempre conocer las condiciones preanalíticas y la fisiopatología de las muestras de estado ácido-base para una correcta interpretación de los resultados y tomar decisiones clínicas aceptadas y acordes al paciente. Es necesario siempre evaluar, como dije anteriormente, el estado ácido-base acompañado de hemograma, ya que una alteración del mismo genera o lleva a una alteración del estado ácido-base, y estos tipos de resultados deben informarse rápidamente, ya que si no, estaremos generando un daño directo al paciente. Esa es la bibliografía que utilizo.